En un sofocante juzgado de Alabama, la juez Clara Montenegro, una tirana implacable que ha reinado con mano de hierro durante 25 años, humilla sin piedad a Antonio Vargas, un hombre negro acusado injustamente de robo, mientras su familia llora en la galería. Pero hoy, el abogado Diego Salazar, armado con pruebas de su corrupción, está listo para derribarla, aunque arriesgue todo en el intento. Si crees que nadie debería estar por encima de la ley, dale like a esta historia, comparte con alguien que clame justicia y deja un comentario con la palabra justicia para unirte a esta lucha por la verdad. Ahora, adéntrate en este tribunal donde la batalla está a punto de comenzar. El calor en Alabama era insoportable, un manto pegajoso que envolvía el aire y hacía que cada respiro quemara la garganta. Pero dentro del juzgado, en la sala número 3, el ambiente era aún más denso, no por el clima, sino por algo mucho más oscuro, algo que se filtraba en las paredes, en las miradas, en el silencio opresivo que llenaba el lugar. El murmullo de los presentes se apagaba lentamente. Los papeles dejaban de crujir, las sillas se acomodaban con un roce nervioso. Todos sabían que en esta sala, el veredicto no era un misterio, estaba decidido mucho antes de que comenzara el juicio. En el centro de todo, como una reina en su trono, estaba la juez Clara Montenegro, una figura que no solo presidía la corte, sino que la dominaba con una autoridad absoluta, intocable, aterradora. Su cabello gris, recogido en un moño perfecto, sin un solo mechón fuera de lugar, reflejaba su control obsesivo. Sus gafas descansaban bajas en su nariz, permitiéndole lanzar miradas cortantes por encima de los cristales, como si midiera a cada persona en la sala, evaluando su valor, su destino, su existencia. Durante 25 años, Clara Montenegro había gobernado este tribunal como si fuera su reino personal, un lugar donde las leyes se doblaban a su voluntad, donde la justicia era solo una palabra vacía que ella manipulaba a su antojo. No necesitaba gritar, no necesitaba moverse demasiado. Un suspiro, un leve alzamiento de cejas, el golpe seco de su mazo contra el escritorio. Eso era suficiente para recordar a todos quién tenía el poder. Y en esta sala, las reglas eran claras, crueles, inquebrantables. Si el acusado era negro, ya había perdido. Si su abogado era negro, sus argumentos eran solo un eco inútil. Y si alguien se atrevía a desafiar el orden establecido, no duraba mucho. Clara Montenegro no era solo una juez. Era el sistema mismo, una máquina de poder que aplastaba a cualquiera que se interpusiera en su camino. En la galería, los rostros reflejaban una mezcla de resignación y miedo. Nadie hablaba en voz alta, pero los susurros eran inevitables. Todos conocían las historias. Un joven abogado defensor, años atrás, había alzado la voz contra una de las sentencias de Montenegro. 3 meses después, perdió su licencia para ejercer. Un colega juez, en un acto de valentía, cuestionó una de sus decisiones. 6 meses después, renunció en silencio, su carrera destruida. Nadie vencía a Clara Montenegro. Nadie lo intentaba siquiera, pero hoy, alguien estaba a punto de hacerlo. Unos pasos resonaron en el suelo de mármol, firmes, deliberados, no apresurados, no vacilantes. Diego Salazar entró en la sala, su presencia cortando el aire como un cuchillo. No era como los demás que habían pasado por este lugar. No esquivaba la mirada de Montenegro, no ajustaba nerviosamente su corbata, no se movía con la incomodidad de quien sabe que está en desventaja. Diego no estaba aquí para jugar el juego que Montenegro había perfeccionado durante décadas. Estaba aquí para destruirla. Su traje oscuro estaba impecable, sus hombros rectos, su mirada fija, como si pudiera ver a través de las mentiras que sostenían este tribunal. No era solo un caso más. Diego había pasado años recolectando pruebas, esperando el momento perfecto para exponer la corrupción de Montenegro. Sabía que enfrentarse a una juez tan poderosa podía costarle todo, su carrera, su reputación, tal vez incluso su libertad. Pero también sabía que si no lo hacía, la justicia no tendría ninguna oportunidad. Sentado en la mesa de la defensa, Antonio Vargas parecía un hombre ya condenado, no por pruebas, sino por el peso de un sistema diseñado para verlo como culpable.
Su traje prestado, demasiado grande en los hombros, con los puños ligeramente desgastados, no podía ocultar lo que este lugar veía en él. Un hombre negro, sin más. Las esposas que habían rodeado sus muñecas habían sido retiradas, pero el peso de las cadenas invisibles seguía allí, en la forma en que sus hombros se encorvaban, en la forma en que sus ojos evitaban mirar directamente a Montenegro. Las pruebas contra él eran frágiles, ridículas incluso. Un video de vigilancia borroso que mostraba a un hombre encapuchado, sin rostro claro, sin rasgos distintivos. Un testigo, un anciano blanco dueño de una tienda, que titubeó al dar su declaración, como si buscara las palabras correctas. Un arma encontrada a kilómetros de distancia, sin huellas, sin conexión directa con Antonio. En cualquier otro tribunal, este caso habría sido desechado antes de llegar a juicio. Pero aquí, en la sala de Clara Montenegro, los hechos no importaban tanto como la percepción, y la percepción era clara. Un hombre negro, un robo, un caso cerrado. En la galería, la familia de Antonio observaba en silencio, sus rostros marcados por el dolor. Su esposa, María, apretaba la mano de su hija pequeña, Sofía, de apenas 7 años, que no entendía por qué su papá estaba sentado allí, por qué no podía volver a casa. Las lágrimas corrían por el rostro de María, pero no emitía sonido alguno. Sabía que cualquier muestra de emoción podía ser usada en su contra. A su lado, una mujer mayor, Rosa, apretaba un rosario entre sus manos temblorosas. Rosa no era parte de la familia de Antonio, pero su presencia allí no era casual. Hace años, su hijo, Carlos, había estado en esa misma silla, acusado injustamente de un delito que no cometió. Montenegro lo había condenado a 10 años de prisión sin pestañear. Carlos no soportó la injusticia. Se quitó la vida en su celda 2 años después. Rosa venía a este tribunal cada vez que podía, no porque creyera en la justicia, sino porque necesitaba recordar, necesitaba mantener viva la memoria de su hijo, aunque cada visita le arrancara un pedazo del alma. Su susurro apenas audible resonó en la galería. No es justo, no es justo. El ambiente en la sala era denso, como si el aire mismo estuviera cargado de una furia contenida. Diego Salazar lo sentía, lo absorbía, lo usaba. Cada paso que daba hacia la mesa de la defensa era un desafío directo al poder de Montenegro. Cuando se detuvo, ajustó los puños de su camisa con un movimiento lento, deliberado, como si estuviera preparándose para una guerra. Y lo estaba. No era solo por Antonio, no era solo por este caso, era por todos los hombres como Antonio, por todas las familias como la de María, por todas las madres como Rosa, cuyos gritos de dolor habían sido silenciados por el mazo de Montenegro. Diego alzó la vista, sus ojos encontrándose con los de la juez. Ella no se inmutó, pero había algo en su mirada, un destello de reconocimiento. Sabía quién era él. Lo había oído mencionar antes. Un alborotador, un abogado que no se conformaba con ganar casos, sino que quería desmantelar el sistema mismo. Un iluso, pensó ella, sus labios curvándose en una mueca apenas perceptible. Pero Diego no estaba aquí para ser subestimado. Honorable juez, comenzó, su voz firme, clara, cortando el silencio como un relámpago. Hoy presentaré pruebas que no solo demostrarán la inocencia de mi cliente, Antonio Vargas, sino que expondrán una verdad mucho más grande, una verdad que este tribunal ha ignorado durante demasiado tiempo. La sala contuvo el aliento. Los reporteros, sentados en la galería, comenzaron a escribir más rápido. Una joven periodista, Camila Torres, apretaba su libreta con fuerza, sus ojos brillando con determinación. Camila había estado siguiendo los casos de Montenegro durante meses, recopilando historias de víctimas, de familias destrozadas, de vidas arrancadas por la injusticia. Montenegro había intentado silenciarla, prohibiéndole grabar en la sala, amenazándola con cargos por desacato. Pero Camila estaba allí, desafiante, sabiendo que esta historia podía cambiarlo todo. Clara Montenegro no se movió, pero sus dedos se cerraron con más fuerza alrededor del mazo. «Pruebas», dijo, su voz goteando desprecio. «Señor Salazar, esto no es un escenario para sus fantasías heroicas. Este es un tribunal de justicia».
La palabra justicia salió de su boca como una burla, y eso fue lo que encendió la chispa. Diego dio un paso adelante, su rostro imperturbable, pero sus ojos ardían con una furia contenida. Justicia, repitió, dejando que la palabra colgara en el aire. Es curioso que mencione esa palabra, honorable juez, porque en esta sala, la justicia parece tener un color muy específico. Un murmullo recorrió la galería. María, la esposa de Antonio, levantó la vista, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y miedo. Sofía, su hija, apretó la mano de su madre, sus pequeños dedos temblando. Rosa, la madre que había perdido a su hijo, dejó caer su rosario, sus manos temblando de rabia y dolor. En ese momento, Montenegro cometió su primer error. Señor Vargas, dijo, dirigiéndose directamente a Antonio, su voz cargada de veneno. Es una lástima que hombres como usted siempre terminen aquí, ¿no es así? Delincuentes natos, sin remedio. El silencio que siguió fue ensordecedor. María soltó un sollozo ahogado, cubriendo la boca de Sofía para que no gritara. Los ojos de Antonio se llenaron de lágrimas, no por miedo, sino por la humillación, por la impotencia de ser reducido a un estereotipo frente a su familia, frente al mundo. En la galería, una mujer joven, Elena, no pudo contenerse más. «¡Eso no es justo!», gritó, poniéndose de pie. Su voz temblaba de furia. «Usted destruyó a mi hermano, lo sentenció por nada y ahora está en una celda por su culpa». El oficial de seguridad dio un paso hacia ella, pero Elena no se detuvo. «Todos lo saben, usted no es una juez, es un monstruo». La sala estalló en susurros, en jadeos, en un caos apenas contenido. Montenegro golpeó su mazo con fuerza, 1, 2, 3 veces. «¡Silencio!», rugió, su rostro enrojecido por primera vez en años. «Una palabra más, señora, y la haré arrestar por desacato». Pero el daño ya estaba hecho. La galería estaba viva, vibrando con una furia que había sido reprimida durante demasiado tiempo. Los ojos de los jurados se movían, incómodos, algunos mirando a Antonio, otros a Diego, otros al suelo, como si no pudieran soportar lo que estaban presenciando. Diego aprovechó el momento, no alzó la voz, no necesitaba hacerlo. Cada palabra que pronunciaba era un golpe directo al corazón del poder de Montenegro. «Honorable juez», dijo, su tono calmado pero afilado como una navaja, «si esta corte realmente valora la justicia, entonces permita que presente mis pruebas. O tal vez», hizo una pausa, dejando que el silencio pesara, «tal vez esta corte tiene miedo de la verdad». Los reporteros escribían frenéticamente. Camila, la periodista, anotaba cada palabra, sabiendo que este momento podía ser el comienzo del fin para Montenegro. En la mesa de la fiscalía, el joven fiscal Andrés Gómez se removía incómodo en su asiento. Era nuevo, apenas salido de la escuela de leyes, y hasta ahora había seguido las órdenes de Montenegro sin cuestionar. Pero ahora podía sentirlo, algo estaba cambiando. Montenegro lo miró, esperando que él interviniera, que defendiera su autoridad, pero Andrés solo bajó la vista, sus manos temblando sobre sus notas. La jueza apretó los labios, su rostro una máscara de furia apenas contenida. «Proceda, señor Salazar», dijo finalmente, cada palabra cargada de desprecio, «pero le advierto, está caminando sobre hielo muy delgado». Diego sonrió, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero llena de determinación. «Que así sea», respondió, dando un paso hacia el estrado de los testigos. En ese momento, todos en la sala lo supieron. Diego Salazar no estaba aquí solo para defender a Antonio Vargas. Estaba aquí para hacer caer un imperio. Y Clara Montenegro, por primera vez en 25 años, sintió un escalofrío recorrer su espalda. El testigo principal de la fiscalía, Luis Ramírez, un hombre mayor de unos 60 años, tomó el estrado con manos nerviosas. Sus dedos no dejaban de moverse, jugueteando con el borde de su chaqueta, sus ojos evitando los de Diego. Era el dueño de la tienda donde supuestamente ocurrió el robo, el hombre cuya declaración había puesto a Antonio en esa silla, pero Diego no perdió tiempo. «Señor Ramírez», comenzó, su voz suave pero implacable, «¿está usted seguro de que vio a mi cliente, Antonio Vargas, en la escena del crimen?»
Ramírez tragó saliva, su mirada saltando hacia Montenegro por una fracción de segundo. Sí, señor, dijo, su voz temblorosa. Lo vi. Diego inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera considerando algo. ¿Lo vio?, repitió, dejando que la pregunta colgara en el aire. Porque en su declaración original a la policía usted dijo, y cito, «No pude verle la cara claramente, estaba oscuro». Un murmullo recorrió el jurado. Ramírez palideció, sus manos temblando más fuerte. Yo recordé más después, balbuceó. Diego dio un paso más cerca, su presencia llenando el espacio. ¿Recordó más? ¿O alguien le ayudó a recordar? La pregunta cayó como una bomba. Ramírez abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. En la galería, Rosa, la madre que había perdido a su hijo, apretó su rosario con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. María, la esposa de Antonio, dejó escapar un sollozo, abrazando a Sofía con más fuerza. Y entonces, Montenegro intervino, su voz cortante como un látigo. «Señor Salazar, esto es una farsa. Controle sus acusaciones o lo haré arrestar por desacato». Pero Diego no se inmutó. Se giró lentamente hacia ella, su mirada fija, desafiante. «Honorable juez», dijo, cada palabra medida, «si esto es una farsa, entonces permítame mostrarle la verdad». Sacó un sobre de su maletín, sus movimientos lentos, deliberados, dejando que la anticipación creciera. La sala contuvo el aliento. Camila, la periodista, escribió más rápido, su corazón latiendo con fuerza. Rosa susurró una oración, sus ojos llenos de lágrimas. Elena, la mujer que había gritado antes, apretó los puños, su cuerpo temblando de rabia, y Antonio, sentado en la mesa de la defensa, levantó la vista por primera vez, sus ojos encontrándose con los de Diego. Había esperanza allí, frágil, pero real. Diego abrió el sobre, sacando una serie de documentos. «Esto», dijo, alzando la voz para que todos lo oyeran, «es la prueba de que este caso, y muchos otros en esta sala, han sido manipulados, y no pararé hasta que la verdad salga a la luz». La sala estalló en susurros, en jadeos, en una furia que ya no podía ser contenida. Montenegro golpeó su mazo una vez más, pero el sonido se perdió en el caos. Por primera vez, su poder se tambaleaba. Y Diego Salazar, con cada paso, con cada palabra, estaba decidido a hacerla caer. Si esta historia te ha hecho hervir la sangre, si sientes la furia de la injusticia en tus venas, no dejes que termine aquí. Dale like, comparte esta historia con alguien que crea en la justicia y deja un comentario con la palabra justicia para mostrar que estás con nosotros en esta lucha, porque juntos podemos hacer que la verdad resuene más fuerte que nunca. El aire en la sala número 3 del juzgado de Alabama estaba cargado, como si una tormenta eléctrica estuviera a punto de estallar. Diego Salazar sostenía el sobre en sus manos, su mirada fija en la juez Clara Montenegro, cuyo rostro, por primera vez en décadas, mostraba un destello de incertidumbre. El murmullo en la galería no se detenía. Era un rugido bajo, una corriente de furia contenida que crecía con cada segundo. Los ojos de los jurados estaban fijos en Diego, algunos con curiosidad, otros con incomodidad, pero todos conscientes de que algo monumental estaba ocurriendo. Antonio Vargas, sentado en la mesa de la defensa, mantenía la cabeza gacha, sus manos temblando ligeramente, no por miedo, sino por la esperanza que comenzaba a arder en su pecho, una esperanza que no se había permitido sentir en mucho tiempo. María, su esposa, apretaba con fuerza la mano de su hija Sofía, sus ojos brillando con lágrimas que no se atrevía a dejar caer. Rosa, la madre que había perdido a su hijo Carlos por las sentencias injustas de Montenegro, seguía rezando en voz baja, su rosario temblando entre sus dedos, y en la galería, Camila Torres, la joven periodista, escribía con frenesí, sabiendo que cada palabra que Diego pronunciaba podía cambiar el rumbo de este tribunal para siempre. Pero no todos estaban con él. El fiscal Andrés Gómez, joven e inexperto, se removía en su asiento, sus manos apretando sus notas como si fueran un salvavidas.
Había sido moldeado por Montenegro, guiado por su mano invisible, y ahora, enfrentado a la posibilidad de que todo lo que había aprendido fuera una mentira, no sabía cómo reaccionar. Clara Montenegro, desde su estrado, seguía siendo una figura imponente, pero las grietas en su armadura eran evidentes. Sus dedos se aferraban al mazo con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, y su mirada, aunque seguía siendo afilada, tenía un matiz de desesperación. Diego no perdió el tiempo. Dio un paso hacia el estrado de los testigos, donde Luis Ramírez, el testigo estrella de la fiscalía, parecía encogerse bajo el peso de la sala. «Señor Ramírez», dijo Diego, su voz calmada pero cortante como una hoja de afeitar, ¿está usted dispuesto a jurar, bajo pena de perjurio, que vio a mi cliente, Antonio Vargas, cometer el robo del que se le acusa? Ramírez tragó saliva, sus ojos saltando de Diego a Montenegro, buscando una señal, una guía, algo que le dijera qué hacer. Pero Montenegro no podía ayudarlo ahora. «Sí», balbuceó Ramírez, su voz apenas audible. «Lo vi». Diego inclinó la cabeza, dejando que el silencio pesara sobre la sala como una losa. «¿Lo vio?», repitió, su tono cargado de una calma que era más aterradora que cualquier grito. «Porque aquí», levantó el sobre lentamente, asegurándose de que todos los ojos estuvieran en él. «Tengo pruebas que sugieren que su memoria no es tan confiable como usted dice». La sala contuvo el aliento. Diego abrió el sobre con una lentitud deliberada, sacando una serie de imágenes granuladas de una cámara de seguridad. Las colocó en el proyector, y las imágenes aparecieron en la pantalla para que todos las vieran. «Estas imágenes», dijo Diego, su voz resonando en la sala, «fueron tomadas desde un ángulo diferente al que presentó la fiscalía. Muestran al sospechoso en la escena del crimen». Hizo una pausa, dejando que los jurados observaran la figura borrosa en la pantalla. «Y aquí está el detalle importante», continuó, señalando la imagen. «El sospechoso mide al menos 5 centímetros menos que mi cliente, Antonio Vargas». Un murmullo recorrió la galería. Los jurados se inclinaron hacia adelante, algunos entrecerrando los ojos para ver mejor. María, en la galería, dejó escapar un sollozo ahogado, sus manos cubriendo su boca. Sofía, su hija, levantó la vista, confundida pero sintiendo la intensidad del momento. Rosa apretó su rosario con más fuerza, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. Camila, la periodista, escribió tan rápido que su pluma casi rasgó el papel, pero Diego no había terminado. Sacó otro documento del sobre, esta vez un informe financiero. «Y aquí», dijo, alzando el papel para que todos lo vieran, «tenemos una transacción bancaria, una transferencia de $5,000 a la cuenta del señor Ramírez, hecha solo 2 días después de que identificara a mi cliente como el culpable». La sala estalló en jadeos. Ramírez palideció, sus manos temblando incontrolablemente. Eso no es lo que parece», balbuceó, pero su voz se perdió en el caos. Diego dio un paso más cerca, su mirada fija en el testigo. «¿No es lo que parece?», repitió, su tono ahora cargado de una furia fría. «Entonces, ¿por qué, señor Ramírez, recibió usted dinero de una cuenta vinculada a una empresa que se beneficia de las condenas en este tribunal? ¿Por qué, después de decir inicialmente que no vio claramente al sospechoso, cambió su historia para señalar a mi cliente?» Ramírez abrió la boca, pero no salió nada. Sus ojos buscaron a Montenegro, desesperados, pero ella no podía salvarlo ahora. Clara Montenegro golpeó su mazo con fuerza, el sonido resonando como un trueno. «¡Suficiente!», rugió, su rostro enrojecido por la furia. «Señor Salazar, está usted fuera de lugar. Está convirtiendo esta sala en un circo». Pero Diego no se inmutó. Se giró lentamente hacia ella, su mirada tan firme que incluso los jurados sintieron el peso de su desafío. «Un circo, honorable juez», dijo, su voz baja pero afilada como un cuchillo. «Lo que es un circo es que esta corte haya permitido que hombres inocentes sean condenados por el color de su piel. Lo que es un circo es que usted haya manipulado casos, aceptado sobornos y destruido vidas mientras se esconde detrás de ese mazo». La sala estalló en un caos controlado. Los reporteros escribían frenéticamente, Camila casi rompiendo su pluma.
En la galería, Elena, la mujer que había gritado en el capítulo anterior, se puso de pie otra vez, sus ojos llenos de lágrimas de rabia. «Eso es verdad», gritó. «Usted destruyó a mi hermano, lo sentenció a cadena perpetua por un delito que no cometió y ahora está pudriéndose en una celda por su culpa». El oficial de seguridad dio un paso hacia ella, pero esta vez otros en la galería comenzaron a murmurar, a alzar la voz. «Es verdad», gritó un hombre mayor desde el fondo. «Mi sobrino fue condenado aquí sin pruebas». La sala estaba al borde del caos, y Montenegro lo sabía. Golpeó su mazo una y otra vez, pero el sonido se perdía en el rugido de la furia colectiva. Y entonces, un nuevo personaje entró en escena. Javier, el secretario del tribunal, un hombre joven y callado que había trabajado bajo las órdenes de Montenegro durante años, se puso de pie desde su escritorio en la esquina de la sala. Sus manos temblaban, su rostro pálido, pero había algo en sus ojos, una chispa de valentía, o tal vez de culpa. «Honorable juez», dijo, su voz temblorosa pero clara, «no puedo seguir callando». La sala se quedó en silencio, un silencio tan pesado que parecía aplastar el aire. Montenegro lo miró, sus ojos entrecerrados, su rostro una máscara de furia contenida. «¿Qué está diciendo, señor López?», espetó, su voz goteando veneno. Javier tragó saliva, pero no retrocedió. «Sé lo que ha estado haciendo», dijo, su voz ganando fuerza. «He visto los documentos que usted me ordenó alterar. He visto cómo manipulaba los registros para condenar a hombres inocentes. Yo ayudé, y lo lamento cada día de mi vida». La sala estalló de nuevo, esta vez en un rugido de incredulidad y rabia. María, la esposa de Antonio, dejó escapar un grito de dolor, abrazando a Sofía con fuerza. Rosa, la madre que había perdido a su hijo, se puso de pie, su rosario cayendo al suelo. «¡Asesina!», gritó, su voz rota por el dolor. «Usted mató a mi Carlos. Lo condenó sabiendo que era inocente». Montenegro golpeó su mazo con tanta fuerza que el sonido resonó como un disparo, pero nadie la escuchó. La galería estaba viva, vibrando con una furia que había sido silenciada durante demasiado tiempo. Los jurados, incluso aquellos que habían llegado al juicio convencidos de la culpabilidad de Antonio, ahora miraban a Montenegro con una mezcla de horror y asco. Diego aprovechó el momento, sacó otro documento del sobre, esta vez un informe detallado de transacciones financieras. «Esto», dijo, alzando el papel para que todos lo vieran, «es la prueba de que la juez Clara Montenegro ha recibido pagos regulares de empresas privadas de prisiones durante más de una década, pagos que coinciden con cada condena injusta en esta sala». La sala se volvió un caos total. Los reporteros gritaban preguntas, los jurados murmuraban entre ellos, y en la galería, la furia era palpable. Camila, la periodista, escribió con tanta fuerza que su libreta se desgarró. Elena, la mujer que había perdido a su hermano, comenzó a sollozar, su cuerpo temblando de rabia. «Usted no es una juez», gritó, «es una criminal». Montenegro por primera vez parecía perder el control. Su rostro estaba rojo, sus manos temblaban, y cuando habló, su voz era un rugido desesperado. «¡Esto es un ultraje!», gritó. «Señor Salazar, está usted acabado. Lo haré arrestar por difamación, por desacato, por todo». Pero Diego no se inmutó. Dio un paso hacia el estrado, su mirada fija en la juez, su voz tan tranquila que era aterradora. «No, honorable juez», dijo, cada palabra un golpe. «La única que está acabada aquí es usted». La sala estalló en un rugido de aprobación, de furia, de justicia reclamada. Antonio levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de Diego, y por primera vez en meses, una chispa de esperanza brilló en ellos. María sollozó, abrazando a Sofía, mientras Rosa gritaba el nombre de su hijo perdido, su voz un lamento que cortaba el alma. Pero Montenegro no se rendiría tan fácilmente. Se puso de pie, su figura imponente aún tratando de recuperar el control. «¡Silencio!», rugió, golpeando su mazo con tanta fuerza que parecía que iba a romper el escritorio. «Esta corte no tolerará este espectáculo. Señor Salazar, siéntese, o lo haré sacar de aquí en esposas». Pero Diego no se sentó. En cambio, dio otro paso adelante, su voz resonando con una fuerza que nadie podía ignorar. «Honorable juez», dijo,
Si esta corte realmente se preocupa por la justicia, entonces permita que estas pruebas hablen. O tal vez, hizo una pausa, dejando que el silencio pesara como una losa. Tal vez tiene miedo de lo que revelarán. La sala estaba al borde del colapso. Los jurados miraban a Montenegro con ojos nuevos, como si la vieran por primera vez. Andrés, el joven fiscal, estaba paralizado, sus manos temblando sobre sus notas. No sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar. Había sido leal a Montenegro, había creído en su autoridad, pero ahora, enfrentado a la verdad, sentía el suelo desmoronarse bajo sus pies. Camila, en la galería, seguía escribiendo, sus manos temblando de emoción. Sabía que esta historia iba a cambiarlo todo. Y Javier, el secretario, permanecía de pie, su rostro pálido pero decidido. Había cruzado una línea y no había vuelta atrás. «Lo siento», susurró, mirando a Antonio. «No debí quedarme callado tanto tiempo». Antonio lo miró, sus ojos llenos de lágrimas, pero asintió ligeramente, como si entendiera el peso de la culpa que Javier cargaba. Montenegro, desesperada, intentó recuperar el control. «Señor López», gritó señalando a Javier, «siéntese ahora mismo o enfrentará las consecuencias». Pero Javier no se movió. En cambio, dio un paso adelante, su voz temblorosa pero firme. «No, honorable juez», dijo. «Ya no puedo seguir siendo parte de esto. He visto lo que hace. He visto cómo destruye vidas. Y no puedo vivir con eso en mi conciencia». La sala estalló de nuevo, esta vez en un rugido de apoyo. Rosa, la madre de Carlos, gritó: «Diga la verdad, diga lo que todos sabemos». Elena, llorando, se unió a ella. «Ella no es una juez, es una tirana». La galería estaba fuera de control, un mar de voces que exigían justicia, que exigían que se escuchara la verdad. Montenegro, por primera vez en 25 años, parecía pequeña, vulnerable, atrapada en su propio tribunal. Sus manos temblaban, su rostro estaba pálido, y cuando habló, su voz estaba rota. «Esto es un ultraje», gritó. «No permitiré que esta sala se convierta en un circo». Pero sus palabras se perdieron en el rugido de la galería, en la furia de los jurados, en la determinación de Diego Salazar. Él dio un paso más, sosteniendo los documentos en alto. «Esto», dijo, su voz resonando como un trueno, «es solo el comienzo, porque hoy, honorable juez, la verdad no será silenciada». La sala estalló en un caos absoluto, un rugido de furia, de esperanza, de justicia reclamada. Y Clara Montenegro, por primera vez en su vida, sintió el peso de su propio poder desmoronándose bajo sus pies. Alería estaba viva, un mar de voces que exigían justicia, que gritaban los nombres de los que habían sido aplastados por el poder de Montenegro. María, la esposa de Antonio Vargas, abrazaba a su hija Sofía con lágrimas corriendo por su rostro, pero ahora eran lágrimas de esperanza, de una furia que se transformaba en algo más grande. Rosa, la madre que había perdido a su hijo Carlos por una sentencia injusta, estaba de pie, su rosario olvidado en el suelo, sus puños apretados mientras gritaba: «¡Justicia para mi hijo!». Elena, la mujer que había perdido a su hermano por las maquinaciones de Montenegro, sollozaba en la galería, su voz rota pero fuerte: «No más, no más vidas destruidas». Camila Torres, la periodista, escribía con una intensidad febril, consciente de que estaba presenciando el fin de una era. Javier, el secretario del tribunal que había roto su silencio, permanecía de pie, su rostro pálido pero decidido, sabiendo que su confesión había abierto una herida que no podía cerrarse. Y Antonio Vargas, el hombre en el centro de esta tormenta, miraba a Diego con una mezcla de gratitud y asombro, como si por primera vez en meses pudiera imaginar un futuro libre. Pero la batalla no había terminado. Clara Montenegro aún estaba en su estrado, aún aferrada a los restos de su poder, y no se rendiría sin pelear. «Esto es un ultraje», gritó Montenegro, su voz temblando con una furia que ya no podía controlar. Golpeó su mazo con tanta fuerza que el sonido resonó como un disparo, pero nadie se inmutó. La sala ya no le pertenecía. «Señor Salazar, está usted acabado. Y usted, señor López», señaló a Javier con un dedo tembloroso, «se arrepentirá de esta traición».
Pero Javier no bajó la mirada. No, honorable juez, respondió, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. La única traición aquí es la que usted ha cometido contra la justicia, contra las personas que confiaron en este tribunal. La galería estalló en un rugido de apoyo, un coro de voces que no podía ser silenciado. Diego dio un paso adelante, su presencia llenando la sala como un faro en la tormenta. Honorable juez, dijo, su voz calmada pero cargada de una fuerza que cortaba como un cuchillo. Las pruebas que he presentado son solo la punta del iceberg, pero lo que viene ahora levantó un nuevo sobre, sellado, su movimiento lento y deliberado, va a cambiarlo todo. La sala contuvo el aliento. Los jurados se inclinaron hacia adelante, sus rostros tensos. Andrés Gómez, el joven fiscal, estaba paralizado en su asiento, sus manos apretando sus notas hasta que el papel se arrugó. No sabía cómo reaccionar, no sabía cómo defender un sistema que ahora veía desmoronarse ante sus ojos. Camila, en la galería, dejó de escribir por un momento, sus ojos fijos en el sobre, sabiendo que lo que contenía podía ser la sentencia final para Montenegro. Entonces, las puertas del tribunal se abrieron de golpe. El sonido fue como un trueno, un estallido que cortó el aire y silenció a todos en la sala. Dos hombres entraron, sus trajes oscuros impecables, sus rostros fríos e inquebrantables. Las insignias federales brillaban bajo las luces fluorescentes, y la energía en la sala cambió en un instante. Era como si el aire mismo se hubiera detenido, como si el tiempo se hubiera sin the system. Hubiera detenido, sus rostros serios y sus pasos decididos. El agente principal, un hombre alto con ojos penetrantes, avanzó hacia el estrado, sosteniendo un documento en la mano. Juez Clara Montenegro, dijo, su voz resonando con una autoridad que nadie en la sala podía ignorar. Está usted bajo arresto por múltiples cargos de soborno, obstrucción de la justicia y violaciones deliberadas de los derechos civiles bajo la ley federal. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Montenegro se quedó rígida. Sus labios se separaron como si fuera a protestar, pero no salió ninguna palabra. El agente continuó, implacable. Durante más de 2 décadas, usted ha abusado de su posición para negar a los acusados, principalmente hombres negros, un juicio justo. Ha aceptado incentivos financieros a cambio de fallos predeterminados. Ha manipulado recomendaciones de sentencia para beneficiar intereses privados. La sala estalló en susurros, en jadeos, en un caos apenas contenido. Los jurados intercambiaron miradas, algunos visiblemente conmocionados, otros asintiendo como si siempre lo hubieran sospechado. Rosa, en la galería, gritó, «¡Lo sabía! ¡Siempre lo supe!». Su voz estaba rota por el dolor, pero llena de una furia que resonaba en cada rincón de la sala. Elena se puso de pie, señalando a Montenegro. «Usted destruyó a mi familia», gritó. «Mi hermano está en prisión por su culpa y nunca tuvo una oportunidad». La galería se unió al clamor, un coro de voces que exigían justicia, que reclamaban años de dolor silenciado. Montenegro intentó recuperar el control. «Esto es absurdo», gritó, su voz temblando con una mezcla de rabia y desesperación. «Una cacería de brujas políticamente motivada para mancillar mi nombre. He defendido la ley con integridad durante 25 años». Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Diego dio un paso adelante, su mirada fija en ella, su voz tan calma que era aterradora. «Integridad», repitió, dejando que la palabra colgara en el aire como una acusación. «Dígame, juez Montenegro, ¿cuántos hombres inocentes han pasado por esa silla?», señaló a Antonio, sin tener nunca la oportunidad de defenderse. ¿Cuántas familias ha destrozado en nombre de su integridad? La sala se quedó en silencio, un silencio tan pesado que parecía aplastar el aire. María, la esposa de Antonio, sollozó, abrazando a Sofía con fuerza. Rosa, con lágrimas corriendo por su rostro, gritó, «Mi hijo está muerto por su culpa. Usted lo mató con su mazo». La acusación era tan cruda, tan visceral, que incluso los jurados se estremecieron. Camila, la periodista, escribió con tanta fuerza que su pluma se rompió, pero no se detuvo, buscando otra en su bolso. Javier, el secretario, bajó la mirada,
sus manos temblando mientras soportaba el peso de su complicidad pasada. Entonces Diego rompió el sello del sobre. Sacó un dispositivo de audio pequeño y lo colocó sobre la mesa de la defensa. «Honorable juez», dijo, su voz resonando como un trueno. «Antes de que intente negar estas acusaciones, permítame presentarle algo que este tribunal necesita escuchar». Presionó el botón y una grabación comenzó a reproducirse. La voz de Montenegro llenó la sala, fría, burlona, inconfundible. «A esos como Vargas hay que darles una lección», decía la grabación. «No importa si son culpables o no. Si los dejamos libres, seguirán causando problemas. Hay que mantenerlos encerrados, donde pertenecen». Un silencio mortal cayó sobre la sala. Luego, un rugido de furia pura estalló desde la galería. María gritó, su voz rota por el dolor. «¡Es una monstruo!». Sofía, la hija de Antonio, comenzó a llorar, enterrando su rostro en el pecho de su madre. Rosa cayó de rodillas, sollozando. «¡Asesina! ¡Mataste a mi Carlos!». Elena se puso de pie, señalando a Montenegro con un dedo tembloroso. «Todos lo sabíamos», gritó. «Todos sabíamos que eras un demonio, pero nadie te detuvo». La sala estaba fuera de control, un torbellino de rabia y dolor que no podía ser contenido. Los oficiales de seguridad, que durante años habían obedecido a Montenegro sin cuestionar, ahora permanecían inmóviles, sus rostros inexpresivos, sus ojos evitando los de la juez. Uno de ellos, Miguel, un hombre joven que había trabajado en el tribunal durante 5 años, dio un paso atrás, negándose a intervenir. Más tarde, confesaría a Camila que había visto a Montenegro presionar a los acusados para que se declararan culpables bajo amenaza de sentencias más duras. No podía seguir siendo parte de eso, le diría, con lágrimas en los ojos. Montenegro, desesperada, intentó un último movimiento. «¡Oficiales!», gritó, señalando a los agentes federales. «¡Arresten a estos hombres! Esto es una violación de mi autoridad». Pero nadie se movió. Miguel bajó la mirada, su rostro lleno de vergüenza. Los otros oficiales permanecieron inmóviles, sus manos cruzadas, sus rostros de piedra. Por primera vez, Montenegro estaba sola. Sus ojos recorrieron la sala, buscando un aliado, alguien que la defendiera, pero no había nadie. Ni Andrés Gómez, el fiscal, que ahora miraba sus notas como si pudiera esconderse en ellas. Ni los jurados, que la miraban con desprecio. Ni siquiera sus propios oficiales, que habían ejecutado sus órdenes durante años. La juez se tambaleó, su mano buscando el borde del estrado para sostenerse. «No tienen autoridad sobre mí», gritó, pero su voz estaba rota, desesperada, patética. El agente principal dio un paso adelante, sosteniendo las esposas. «Juez Clara Montenegro», dijo, su voz fría como el acero, «está usted bajo arresto». El sonido de las esposas al cerrarse fue como un disparo, un chasquido metálico que resonó en la sala como el tañido de una campana marcando el fin de una era. Montenegro se tensó por un momento, como si fuera a resistirse, pero luego sus hombros se hundieron, su cabeza cayó y permitió que los agentes la tomaran por los brazos. Mientras la conducían fuera del estrado, pasó junto a la galería, junto a los rostros de aquellos a quienes había destruido. Nadie habló, nadie se movió. Solo la miraron, sus ojos llenos de una furia silenciosa que era más poderosa que cualquier grito. El nuevo juez, un hombre conocido por su imparcialidad, tomó el estrado con una calma solemne. Había sido traído de urgencia desde otra sala, y aunque el caos lo había sorprendido, su rostro permanecía sereno, decidido. Miró a Diego, luego a Antonio y finalmente a Andrés Gómez, que seguía paralizado en su asiento. «Señor Salazar», dijo el juez, su voz firme pero justa. «Dadas las pruebas presentadas y la evidente corrupción en este caso, ¿cuál es su moción?». Diego dio un paso adelante, su voz clara y fuerte. «Honorable juez, solicito la desestimación inmediata de todos los cargos contra mi cliente, Antonio Vargas». La sala contuvo el aliento. Andrés Gómez intentó hablar, pero no encontró las palabras. Sus manos temblaban, su rostro pálido. Sabía que no había nada que pudiera decir, nada que pudiera defender. El juez asintió lentamente. «La moción es concedida», dijo.
Todos los cargos contra Antonio Vargas quedan desestimados. Oficial, retire sus esposas. Un suspiro colectivo recorrió la sala. El oficial detrás de Antonio dio un paso adelante, y con un clic, las esposas cayeron al suelo. Antonio flexionó las muñecas, mirando sus manos como si no pudiera creer que eran libres. Luego, sus hombros comenzaron a temblar, no de miedo, no de ira, sino de un alivio tan profundo que parecía romperlo. María corrió hacia él, abrazándolo con fuerza, mientras Sofía se aferraba a sus piernas, llorando. Rosa, en la galería, cayó de rodillas, sollozando, pero esta vez con una mezcla de dolor y esperanza. Elena, con lágrimas en los ojos, sonrió por primera vez, una sonrisa frágil pero real. Camila, la periodista, dejó caer su libreta, sus manos temblando de emoción. Había capturado cada momento, cada palabra, y sabía que esta historia iba a resonar mucho más allá de estas paredes. Mientras Antonio abrazaba a su familia, Diego se quedó de pie, observando. Había ganado esta batalla, pero sabía que la guerra no había terminado. Había más Claras Montenegro ahí fuera, más Antonios esperando justicia, más familias destrozadas por un sistema roto. Pero por ahora, por este momento, la justicia había triunfado. Antonio salió del tribunal, sus pasos vacilantes al principio, como si no estuviera seguro de cómo caminar como hombre libre. El sol brillaba afuera, más brillante de lo que recordaba, y levantó el rostro hacia él, dejando que la calidez lo envolviera. María y Sofía caminaban a su lado, sus manos entrelazadas, sus rostros llenos de lágrimas y sonrisas. Diego los siguió, deteniéndose en la puerta del juzgado. Miró hacia el horizonte, sus ojos ardientes de determinación. Esto no era el final, era solo el comienzo. Camila se acercó a él, su libreta en la mano, su rostro lleno de propósito. «Voy a hacer que esta historia llegue a todos», le dijo, su voz temblando de emoción. «El mundo necesita saberlo». Diego asintió, su mirada fija en el cielo abierto. «Hazlo», dijo simplemente. Y mientras Antonio daba sus primeros pasos como hombre libre, la sala detrás de ellos permanecía en silencio, como si aún estuviera procesando el peso de lo que había sucedido. Pero para aquellos que habían luchado, para aquellos que habían gritado, para aquellos que habían creído en la justicia cuando todo parecía perdido, el silencio era solo el preludio de un nuevo amanecer. Si esta historia te ha hecho hervir la sangre, si sientes el fuego de la justicia ardiendo en tu corazón, no dejes que termine aquí. Dale like, comparte esta historia con alguien que crea en la verdad y deja un comentario con la palabra justicia para mostrar que estás con nosotros en esta lucha. Si no te gusta, dale like de todos modos y únete al cambio. Juntos podemos hacer que la justicia prevalezca y que historias como esta nunca sean olvidadas. Esta historia de lucha, injusticia y redención en el Tribunal de Alabama nos sacude el alma y nos obliga a mirar de frente la realidad de un sistema que a veces falla a quienes más lo necesitan. La valentía de Diego Salazar, al enfrentarse a la corrupción de Clara Montenegro, nos enseña que el cambio es posible, pero requiere coraje, sacrificio y una fe inquebrantable en la justicia. La historia de Antonio Vargas, un hombre acusado injustamente solo por el color de su piel, refleja el dolor de tantas familias que enfrentan prejuicios y desigualdad. La furia de Rosa, Elena y María, que alzaron sus voces contra la opresión, nos recuerda que el silencio no es una opción cuando se trata de defender lo correcto. Esta narrativa nos golpea con la verdad. La injusticia no es solo un problema del pasado, sino una lucha diaria que exige nuestra atención y acción. La lección más poderosa aquí es que todos tenemos un papel en la construcción de un mundo más justo. En nuestra vida cotidiana, podemos aplicar esto siendo valientes como Diego, hablando cuando algo está mal, incluso si enfrentamos consecuencias. Podemos escuchar a los que sufren, como Rosa y Elena, y amplificar sus voces. En el trabajo, en la comunidad, en la familia, debemos cuestionar los prejuicios y desafiar las estructuras que perpetúan la desigualdad. La historia también nos enseña empatía. Imaginar el dolor de Antonio, la angustia de su hija Sofía, nos empuja a actuar con compasión y a no ignorar el sufrimiento ajeno. Finalmente,
La confesión de Javier nos muestra que nunca es tarde para corregir un error, para asumir la responsabilidad y buscar redención. En nuestra vida, podemos aplicar estas lecciones siendo proactivos, denunciando injusticias, apoyando a los marginados y educándonos sobre los sistemas que nos rodean. Cada pequeño acto cuenta: una conversación, una donación, un voto, una protesta. Como comunidad, debemos unirnos, como lo hicieron los presentes en ese tribunal, para exigir un cambio real. La justicia no llega sola, requiere que todos seamos parte de ella. Si esta historia te ha movido, si sientes el llamado a luchar por la justicia, no te quedes callado. Dale like a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete al canal para más historias que inspiran cambio y deja un comentario con la palabra justicia para unirte a esta causa. Juntos, podemos hacer que la verdad resuene y construir un mundo donde nadie esté por encima de la ley. Actúa ahora.